La OMPE ha establecido un protocolo de atención justo a las personas con discapacidad. Nuestro país, a través de la OMPE, ha desarrollado este instrumento tan importante para justamente orientar y garantizar el ejercicio de este derecho, y es algo bastante específico y novedoso. En Latinoamérica existen algunos instructivos, orientaciones. Pero no un protocolo tan completo, digamos. Exacto. Las personas con discapacidad son el tercer grupo más vulnerado respecto a estos actos de discriminación, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta que son discriminatorios, pero que se convierten en una barrera que impide el acceso a servicios, a derechos, a cualquier cosa. Y viene de los prejuicios y de los estereotipos que todavía tenemos hacia la población con discapacidad. De acuerdo a los censos del 2017, son más de 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país, el 10.3% de la población. Sin embargo, identificadas como tal, con un certificado de discapacidad que así acredite esta situación de discapacidad, no tenemos ni la mitad. Sabía que desde el Estado, desde organizaciones públicas, desde todos los que estamos comprometidos con la inclusión, estamos trabajando muy fuerte para que todas las personas, sin distinción, tengan los mismos accesos, por ejemplo, a un proceso electoral o una participación política. Para hablar de ello, de todo lo que se ha avanzado, estamos con Laura Ruiz, subdirectora de la Dirección de Políticas Públicas del CONADIS. Laura, bienvenida, y nos vas a decir primero, para todos nuestros amigos, ¿qué es el CONADIS? Buenos días, Willy. Bueno, el CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es una entidad pública que se encarga de asegurar que los derechos de las personas con discapacidad puedan respetarse y las personas con discapacidad puedan ejercerlos. Importante, respetar los derechos de las personas con discapacidad, que tienen derechos como cualquier otra persona. Somos iguales todos. La OMPE ha establecido un protocolo de atención justo a las personas con discapacidad que hemos venido implementando y hemos venido aplicando en algunos procesos electorales. Tiene dos componentes, uno de atención en centros de votación y otro en nuestras oficinas regionales, en sede central y demás, buscando siempre la inclusión y la atención oportuna de las personas con discapacidad. Este protocolo ha tenido una modificación a inicios de este año, porque es importante que se complemente, se modifique este tipo de protocolo, Laura. Es muy importante porque miramos hacia qué es la discapacidad. La discapacidad es resulta de la interacción entre la deficiencia que puede tener una persona y la barrera del entorno. El entorno es cambiante, entonces por eso la necesidad de adecuar siempre toda nuestra normativa y en específico en este caso las pautas de atención a justamente cómo el entorno va modificándose. Los entornos físicos, comunicacionales, tecnológicos y las actitudes hacia las personas con discapacidad. Y qué mejor que poder revisar incluso con las personas con discapacidad qué cosa es lo que se necesita pues modificar, actualizar y mejorar. Invitarlos ellos mismos a ser parte de servicios justamente para ellos, porque la sociedad está en cambio constante y por supuesto todos los miembros de la sociedad también. Este protocolo que tenemos nosotros se enmarca en la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que establece que es un derecho humano la atención a las personas con discapacidad. ¿Qué tanto vamos en la región, en otros países, con respecto a este tipo de protocolos? Bueno, como tú lo has dicho, la Convención establece y reconoce el derecho al voto de las personas con discapacidad y que este voto se ejerza con la mayor autonomía e independencia posible y brindándole a las personas con discapacidad todas las condiciones para ello. Entonces, en mérito de eso, nuestro país, a través de la OMPE, ha desarrollado este instrumento tan importante para justamente orientar y garantizar el ejercicio de este derecho. Y es algo bastante específico y novedoso. En Latinoamérica existen algunos instructivos, orientaciones. Pero en un protocolo tan completo, digamos. Exacto. O sea, sí, vamos, digamos, a la vanguardia, ¿podemos decir eso? Sí. Dentro de la región. De la región. ¿No? Y es importante, me parece, porque dentro de lo que estamos enfocados en la OMPE es brindar mejores servicios a los ciudadanos. A todos, sin distinción. Y hablábamos en otros episodios de Habla OMPE, nuestros amigos que nos siguen hace un tiempo, que, por ejemplo, podemos dar en una elección acceso a personas con silla de ruedas más cerca de la puerta del local de votación, plantillas braille para que puedan ayudarse y entrar solos a la cámara secreta de votación y cosas así que nos permiten siempre estar más comprometidos con la ciudadanía. Dentro del protocolo, por ejemplo, se indica
en un caso muy particular, muy específico, que nuestro personal de la OMPE, para poder darle atención a una persona, por ejemplo, que viene en silla de ruedas, tendría que ponerse a su altura, ¿no? Con empatía y cercanía, y para poder establecer una comunicación. Eso es la clave. ¿Por qué crees que la comunicación es importante con las personas con discapacidad? Bueno, con cualquier persona en realidad es importante. En el caso de las personas con discapacidad, lo que es importante es eliminar estas barreras, ¿no? Las personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas, claramente van a estar a una altura diferente. Entonces, para facilitar la comodidad, la cercanía, el respeto, la empatía, como tú lo has dicho, lo adecuado es que ambas estemos a la misma altura. Entonces, por eso se sugiere ponernos un poco más hacia la altura de una persona que esté usando silla de ruedas para tener una comunicación directa. Lo que me lleva a otro tema que es muy duro, me parece a mí, porque dentro de la sociedad todavía las personas con discapacidad están siendo de alguna forma disminuidas aún más, porque todavía hay estos términos como ciego, minusválido, desvalido, etcétera. ¿Qué tanto afecta este tipo de lenguaje a las personas con discapacidad, Laura? Esto es una clara muestra del problema que tiene nuestra sociedad, que es la discriminación todavía de una manera estructural hacia las personas con discapacidad. Lamentablemente, de acuerdo a la última encuesta de derechos humanos que se realizó en el año 2019, que es el último dato que tenemos respecto a discriminación, las personas con discapacidad son el tercer grupo más vulnerado respecto a estos actos de discriminación, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta que son discriminatorios, pero que se convierten en una barrera que impide el acceso a servicios, a derechos, a cualquier cosa. Y esa pues viene de los prejuicios y de los estereotipos que todavía tenemos hacia la población con discapacidad, ¿no? Que son cosas que debemos ir erradicando poco a poco, y este es un trabajo de uno a uno, ¿no? De cada persona, de cada familia, para eliminar esos términos de incapacitado, minusválido, que además revisando los significados pues no tiene nada que ver con lo que son estas personas en realidad. Y me lleva también a otro tema, Laura, que es que ha habido poca representatividad política en cargos de elección popular de personas con discapacidad. Estamos en debe en eso todavía, ¿verdad? Sí, es un trabajo todavía que tenemos que seguir, en el cual seguir esforzándonos mucho para poder, primero, fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad en materia de participación política y con ello seguir trabajando en toda la eliminación de estas barreras que puedan enfrentarse, ¿no? Físicas, comunicacionales, actitudinales, y también las institucionales, que son las reglas que a veces tan estrictas no permiten que las personas con discapacidad se desenvuelvan en igualdad de condiciones, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, me parece, y creo que hay esfuerzos conjuntos desde el Estado que se están haciendo para ello. OMPE también tiene, por ejemplo, un trabajo de educación enfocado también en personas con discapacidad para empoderarlas también en el tema de ciudadanía. Pero ¿cuáles crees tú que son los desafíos que afrontan instituciones como CONADIS, como RENIEC, como la OMPE en la identificación, ¿no?, de las personas con discapacidad para poder darles atención también? Acá es un tema súper importante. Sí, claro. De acuerdo a los censos del 2017, son más de 3 millones de personas con discapacidad en nuestro país, el 10.3% de la población. Sin embargo, identificadas como tal, con un certificado de discapacidad que así acredite esta situación de discapacidad, no tenemos ni la mitad. Wow. Entonces hay bastante camino por recorrer ahí. ¿Y esto por qué pasa? Porque tenemos que continuar capacitando a médicos para que sean médicos certificadores de discapacidad, las personas con discapacidad puedan acudir a centros de salud, poder tramitar el certificado de discapacidad, que los tiempos de espera sean mucho más cortos para ello, ¿no? Un poco acelerar este proceso de certificación de la discapacidad para que podamos identificar a todos y ofrecerles las condiciones que necesitan para el acceso a servicios o, en este caso específico, el ejercicio de su derecho al voto, ¿no? Hay todavía mucho que hacer y bueno, el trabajo sigue en pie y sigue día a día tratando de enfocarnos mejor en todos los ciudadanos y ciudadanas. Háblame un poco de los retos que implican atender a personas con discapacidad múltiple o multidiscapacidad. Cuéntame un poco de eso. Bueno, las discapacidades múltiples son la confluencia, ¿no?, de una o más situaciones en una misma persona. Podría ser una que está reconocida incluso como discapacidad única, la sordoceguera, ¿no? Es una persona que tiene alguna deficiencia visual y auditiva al mismo tiempo, que necesita pues
en este caso, mayores elementos o digamos, herramientas o ajustes para poder comunicarse. Personas especializadas en ello para garantizar que puedan comunicarse adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, esto, o personas con movilidad reducida, discapacidades físicas y de repente con alguna discapacidad visual además. O sea, tenemos que, y en la discapacidad o en todo, es un poco así, ver qué es lo que requiere la persona, ¿no? Y de acuerdo a lo que requiere la persona, adecuar el entorno, el servicio, la forma en cómo nos vamos a acercar o abordar la situación en específico que requiere. Pero no hay una regla más que escuchar a la persona, preguntarle qué cosa necesita y trabajar en esa adecuación. El enfoque es la persona, el enfoque es el ciudadano y ciudadana. Laura, aquí en la OMP hemos desarrollado un servicio de atención a personas con discapacidad de lengua de señas. O sea, pueden hacer una videollamada a un canal de atención y le va a atender un especialista de la OMP con un intérprete de lengua de señas peruana al lado para que pueda ser atendido de la mejor manera. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativa? Que en realidad es muy buena y esto garantiza que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los servicios que ofrece OMPE, ¿no? Sin ningún tipo de barrera, al menos aquellas que son usuarias de la lengua de señas peruana, porque también sabemos que no todas las personas con discapacidad auditiva se comunican en lengua de señas peruana, ¿no? Entonces, para aquellas que sí tienen este canal habilitado y que les permite comunicarse en su lengua materna, porque es su lengua materna. Claro, claro. Entonces, y esto me parece que ha permitido suplir un poco este déficit de intérpretes que tenemos, porque si no podríamos tener un intérprete para todas las sedes de atención de OMPE, ¿no? Entonces, si hacemos este canal virtual, podríamos fácilmente atender a personas a nivel nacional sin ningún problema. Ahora, entonces, igual nuestros contenidos audiovisuales, lo que desarrollamos a través de redes sociales y otras plataformas, también tienen un apoyo de intérprete de lengua de señas como debe ser. para poder atenderlos a todos. Laura, desde el CONADIS, ¿cuáles son los retos que tienen ahora que vienen, por ejemplo, las nuevas elecciones que van a ser un poquito más complejas? Nosotros ya tenemos todo un proceso desarrollándose, pero ¿cómo han observado ustedes del CONADIS esta nueva elección complicada, por cierto, que después hablaremos a medio de Hola OMP con dos especialistas acerca de ello? Retos hay muchísimos, ¿no? Empezando por la identificación y tratar de acortar un poco más la brecha que te comento de identificación a las personas con discapacidad. Eso es básico. Absolutamente sí. Y en los casos en los que no se pueda cerrar esta brecha, ver otros mecanismos de identificación. Se lanzan formularios virtuales, ¿no? Cercanos a la fecha de elecciones para que cada uno pueda identificarse como una persona con discapacidad y qué necesidad tiene, porque eso creo que es lo principal. Y un segundo punto, de garantizar las adecuaciones o ajustes que ya están previstos en el protocolo, ¿no? En los locales de votación. Creo que esas dos son las principales acciones que debemos asegurar, ¿no? La identificación y la adecuación. Y por eso es muy importante lo que comenzamos a conversar en este episodio, justo porque es importante que el protocolo tenga siempre las puertas abiertas a ser modificado y modificado para adaptarse. Laura, ha sido un muy gusto hablar contigo y poder conversar más de esta problemática y la atención en especial a las personas con discapacidad para poder estar más en sintonía con la población. Un gusto también. Y por ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio de Habla OMPE. Chao.